Y bueno, saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta clase de teología sistemática, primera parte, ¿verdad? Agradecemos a todos su paciencia y también un buen espíritu para, para esta nuestra última clase, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro último capítulo respecto a la Trinidad de Dios y vamos a terminar hablando lo que dejamos pendiente la última clase. Estoy muy bendecido, estoy muy contento de que llegamos ya a la terminación de nuestra sexta y última semana. Y claro, ¿verdad? Para nuestros compañeros y compañeras que están terminando eh, de ver este video en otro momento, bueno, pues hacemos notoria nuestra decisión para unirnos todos juntos um, en la solicitud, ¿verdad? De aplazar algunos días para la entrega de los trabajos finales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho eso de paso, vamos a comenzar con nuestro estudio, no sin antes ponernos en manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos en el precioso nombre de Jesucristo la oportunidad para poder estudiar nuestro capítulo correspondiente y finalizar, Señor, con tu presencia y con tu ayuda esta asignatura, Padre bendito. Te rogamos y te suplicamos que tú seas con cada uno de nosotros y que nos bendigas, Señor, en este día. Por favor, asístenos con tu presencia y con un buen entendimiento, Padre, a las necesidades correspondientes. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Padre. Muy bien, un segundo, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces quedamos pendientes lo siguiente. 7 minutes. Counting down. Muy bien, voy a compartir mi presentación para entrar de lleno y darle agilidad al término de este capítulo. Y el tiempo restante que vamos a dejar en esta clase el día de hoy va a ser para que ustedes, hermanos, se organicen. Voy a tomar, mm, si bien una hora de su tiempo para dejar el resto a que nos podamos organizar en lo que está pendiente. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Si por favor alguien de ustedes me dice si se puede ver. ¿Sí se puede ver mi pantalla, hermanos? Sí, pues sí se ve. Ah, gracias, hermana Marina, Marina, le agradezco. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos en esta parte muy interesante donde ahora el autor, ¿verdad? Nos va a hacer eh, la aclaración de diferentes términos que hemos estado discutiendo. Quedamos por ahí algunos pendientes. Yo tenía la incertidumbre si el autor las iba a seguir tratando y bueno, sí los va a seguir tratando al final del capítulo. Entonces, vamos a recobrar esos términos que nos está regalando, que nos está compartiendo, este,
estamos llegando, hermanos, hacia un entendimiento que según eh, este capítulo, esta forma de pensar y de explicar, ¿verdad? El misterio de la Trinidad, ¿verdad? Nos hace pensar un poco en nuestra participación como creyentes en una Trinidad económica, ¿verdad? Según los términos que está utilizando, todo el contexto que nos está proveyendo el autor, obviamente hay muchas otras cosas más que tenemos que tomar en cuenta, pero a través de los conceptos, a través de cómo se plantea la situación, a través de todo lo que tenemos que considerar, bueno, nos es pertinente mencionar eso al respecto porque sin lugar a dudas hay un misterio en, 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 en ver, ¿verdad?, cómo se ha entendido la Trinidad, sobre todo cómo se ha tratado de explicar la relación de Dios Padre, de el Hijo y de el Espíritu Santo. Muy bien, entonces va a tratar el autor respecto a una eh, Trinidad inmanente, ¿verdad? Que así concluye lo que veníamos repasando respecto de la Trinidad y de la Trinidad económica y de la Trinidad inmanente. Respecto a la Trinidad inmanente, ¿verdad? Hemos abordado el conocimiento y la expresión de esta Trinidad en el plano de la doxología, ¿verdad? Lo relacionaba el autor de esta manera. Y nos dice, ¿verdad?, que en este sentido escatológico, ¿verdad?, que se convierte en algo especial, ¿verdad?, nos hace ver la Trinidad que es un misterio, ¿verdad? Y se ha de revelar en la expresión salvífica que hace, que se manifiesta, ¿verdad? En la humanidad. Hablar de este ministerio de la Trinidad, perdón, misterio de la Trinidad, no significa entrar en una oscuridad, ¿verdad? Impenetrable o preguntar enigmas y que no tienen respuesta, sino conocer a los ojos de la fe la gloria de Dios manifestado en el Hijo y en el Espíritu, ¿verdad? Y em, en la realización de algún tiempo y algún día, tener la esperanza, como lo ha de resaltar el autor, de ver, de verle cara a cara algún día, ¿verdad? Es algo que también ha de resaltar eh, con importancia nuestro autor. Bueno, en esa realidad de la Trinidad inmanente tenemos la constitución, ¿verdad? De esta Trinidad, eh, que la comunidad cristiana envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una misma adoración y una misma alabanza. Bueno, eh, ante tal práctica que se tuvo en la iglesia, bueno, el autor va a repasar, ¿verdad? Esos tres grandes temas, ¿verdad? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Bueno, el Padre, como lo va a plantear el autor a través de toda esta, el contexto que nos ha regalado al principio de este capítulo, que vaya que ha sido significativo, casi aproximadamente 60 hojas, ¿verdad? Nos va a decir lo siguiente. Eh, el Padre, ¿verdad? El sí, eh, nos va a hacer ver que el símbolo de los apóstoles llama a Dios dos veces Padre, ¿verdad? ¿Qué nos va a querer decir con esto? En la creación creó en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y después de la ascensión de Cristo. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y esta doble mención ha originado un equívoco en la comprensión de Dios Padre, ¿verdad? Podríamos compararla con la siguiente pregunta.
A Dios hay que llamarle Padre porque es el Creador todopoderoso del cielo y de la tierra, o porque es el Padre todopoderoso del Hijo que está sentado a su derecha, ¿verdad? Ese es el primer planteamiento que hace al respecto. Eh, bueno, si Dios es Padre todopoderoso, por ser la causa y el Señor de todas las cosas, entonces será temido y reverenciado eh, en una comparación con una escritura que se hace también de Dios. Y ahí está la referencia en nuestra página 179. En ese sentido, Dios, Padre del universo, es la suprema autoridad, ¿verdad? Porque es visto como Padre del universo. Y todas las demás autoridades reciben de él su poder y surgen jerarquías patriarcales de este tenor. Um, en ese sentido, nosotros tenemos que ver o considerar, ¿verdad? A Dios, Padre, Padre de la Iglesia, Padre del pueblo, Padre de familia, ¿verdad? En una evidente eh, eh, inclinación hacia la perspectiva monoteísta, ¿verdad? Y, y tenemos, ¿verdad? Ante lo que el autor plantea del misterio de la Trinidad, eh, lo que la confesión apostólica ha de proveer también, que Dios Padre es el Padre de su Hijo unigénito Jesucristo que se hizo hermano nuestro. En relación con este Hijo a Dios, hay que llamarlo Padre. Su paternidad está definida por la relación con este Hijo y por la relación de este Hijo Jesucristo con Él. Entonces, la idea cristiana de que Dios Padre no se refiere al Padre del universo, sino exclusivamente al Padre del Hijo Jesucristo, bueno, ahí vemos eh, eh, el enfoque que el autor también nos hace ver, ¿verdad? Es exclusivamente el Padre de Jesucristo el que reconoció como creador del mundo. Solo al nivel trinitario cabe entender a Dios como Padre, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el nombre de Padre no es un concepto teológico, sino un concepto que parte del entendimiento de la Trinidad. Y no es, desde luego, como lo dice el autor, una representación cosmológica ni religioso-política. Um, si Dios es el Padre de su Hijo Jesucristo y solo en referencia al Hijo es Padre nuestro, se le podrá llamar también con la libertad del espíritu de filiación, Abba, Padre querido, que es una enseñanza bíblica. Ahora, la libertad le diferencia de aquellos patriarcas que se pueden constituir universales de la religión del Padre. Eh, eh, mm, y tendríamos que mencionar, ¿verdad?, que la equivocidad del Padre del universo, por un lado, y la del Padre de Jesucristo, desaparece eh, distinguiendo con claridad entre la creación del mundo y la generación del Hijo, que, que la generación del Hijo, como lo hemos tratado en el lenguaje práctico, y por qué no decirlo así fino de nuestro autor Molman, ¿verdad? Tiene mucho que decirnos respecto a la generación del Hijo y lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? Ahora, en este entendimiento, Dios es Padre respecto al Hijo unigénito. La creación del mundo y la providencia no dan lugar a reconocer una paternidad en el sentido literal del término. Si al Creador se le llama Padre, se entiende en perspectiva cristiana que la relación procede del Padre del Hijo y por tanto de la primera persona de de esta Trinidad. El Padre crea mediante el Hijo
el Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo, que es una bella conclusión de lo que nos acerca el autor en esta lectura. Hay que subrayar. Bueno, en ese sentido llega a nosotros la oración del Padre Nuestro, que se dirige a la persona de Dios, el Padre, y no a toda la Trinidad, como afirmó en su momento San Agustín. En comunión con y hermanas de Jesús, oran a su Padre y le llaman Padre Nuestro. El nombre de Padre aplicado a Dios está ligado por la doctrina trinitaria a Jesús Hijo y queda así cristianizado. Cristianizado. Entonces, en esta importante página número 180, nosotros tenemos dos grandes contribuciones. La primera de ellas, que solo a nivel trinitario, en un contexto trinitario, cabe entender a Dios como Padre y eh, por medio también de esta doctrina eh, es aplicado según el contexto que nos ofrece el autor, eh, cristalizada eh, Dios Padre o Padre nuestro y Jesús Hijo. Bueno, donde más adelante, a través del estudio, nos va a hacer ver que el Hijo no es creado por el Padre, como el mundo, sino que procede de la esencia del Padre. Muy, muy, muy cercano a lo que también nosotros declaramos este, en nuestro fundamento doctrinal. Bueno, entonces, si el Hijo ha procedido del Padre, este hecho puede representarse como generación o como nacimiento, ¿verdad? Que proceden de él muchas cosas. De hecho, innumerables textos de la Escritura han de hablar al respecto, ¿verdad? Y vale la aclaración o vale el comentario, la pena mencionar respecto a lo siguiente, ¿verdad? Cambiar radicalmente también, es decir, un padre que engendra y da luz al mismo tiempo a su hijo no es un padre masculino, es un padre maternal, no es un patriarca, ¿verdad? Unisexual, si se tendría que forzar eh, eh, um, a un concepto, sino, ¿verdad? Siguiendo el lenguaje metafórico, bisexual o transexual. Es decir, debe representarse como padre maternal y como madre paternal de su hijo al mismo tiempo. Ante ello, es preciso, como se eh, eh, compartió en cierto específico momento de un concilio de Toledo, el año 675, creer que el Hijo no fue creado de la nada ni de alguna sustancia, sino que fue engendrado y nació del seno maternal del Padre, ¿verdad? Es decir, de su esencia. El monoteísmo, por otro lado, fue y sigue siendo la religión del patriarcado, lo mismo que el panteísmo, ¿verdad? Que el panteísmo fue probablemente la religión del antiguo matriarcado. Entonces, solo la doctrina trinitaria, con las audaces proposiciones mencionadas, ¿verdad?, representa un inicio de superación del lenguaje machista en el concepto de Dios. Conduce a una comunidad de hombres y de mujeres sin privilegios y sin opresiones, pues en la comunión con el primogénito no hay ya conforme a la promesa, lo que va a resaltar el texto de Gálatas capítulo 3 verso 28, ¿verdad?
En ese sentido, Dios se muestra como Padre en la generación y en el alumbramiento del Hijo. El Hijo y el Espíritu proceden eternamente del Padre, pero este no procede de ninguna otra persona divina. Por eso, según la doctrina eh, eh, del enfoque trinitario, no puede estar constituido eh, por una relación, es decir, por la doctrina de las procesiones trinitarias, donde el Padre debe estar constituido desde sí mismo. De ahí que siendo origen del Hijo y del Espíritu, sea a su vez imprincipado, ¿verdad? Otro término que nos va a regalar respecto al tema del Padre. Entonces, en el origen, no originado de la persona divina del Hijo y del Espíritu, sino eh, sino se quiere dejar a Dios en la penumbra del modo sabeliano, ¿verdad? Que fue una postura que ya se ha tratado. Entonces, sobre todo este punto, hermanos, eh, hermanas, pudiésemos nosotros resaltar que el Padre está definido pues por sí mismo y por sus relaciones con el Hijo y con el Espíritu. El Hijo y el Espíritu, en cambio, se definen por el Padre y están constituidos o cualificados por sus relaciones. Muy bien. Eso respecto a Dios como Padre. Ahora, el segundo punto, Hijo. Entonces, los enunciados sobre la segunda persona que se puede tratar en la Trinidad son menos problemáticos. Es decir, el Hijo es el Hijo único, el primogénito eterno del Padre. No fue creado de la nada, sino con las metáforas de la generación y del alumbramiento que tenemos en diferentes textos bíblicos, eh, es engendrado desde la esencia del Padre, ¿verdad? El mundo es criatura de Dios, no hijo suyo. El hombre es imagen de Dios, eh, no hijo suyo. En eh, en esa comparación. Entonces, se hace del nombre de hijo un concepto exclusivamente teológico ante la perspectiva de la Trinidad. Um, en esa forma de ver, ¿verdad? Nosotros entonces vamos a entender que el Hijo recibe del Padre la divinidad y la personeidad, ¿verdad? Um, um, una forma, ¿verdad?, de verlo y de entenderlo, que si no me equivoco, ¿verdad?, está presente una diferencia entre la peculiaridad del Padre y la peculiaridad del Hijo, eh, donde se encuentra importante observarla, filioque, ¿verdad? Filioque. Eh, ante este término, nosotros vamos a resaltar lo siguiente, ¿verdad? Que el Padre es la causa del Hijo y le transmite toda su esencia, mas no la capacidad de ser por su parte causa o fuente de la divinidad. La generación y el alumbramiento del Hijo vienen de la esencia del Padre, no de su voluntad. Eh, la pregunta que se formula con frecuencia es si se puede aducirse una razón desde la experiencia salvífica, desde la constitución eterna de la Trinidad. Um, y hay una pregunta que al final de la página 183
vale la pena considerarla, ¿verdad? Donde nos dice, hay algo en la generación eterna del Hijo por el Padre que determine potencial y tendencialmente al Hijo a humanarse y no al Padre o al Espíritu. Bueno, una pregunta que nos hace meditar y al mismo tiempo eh, seguir, ¿verdad? Con, con la lectura. Y al final de quién es el Hijo, ¿verdad? Va a aparecer que buenas declaraciones respecto al amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Eh, y esas expresiones de amor, bueno, el Hijo, bueno, hemos de comenzar con el Padre ama al Hijo con amor generante. Está abierto a otras respuestas por criaturas que concuerden con el Hijo, que además sintonicen con su amor respuesta y así colmen de gozo al Padre. De ese modo el amor respuesta, perdón, de ese modo el amor generante del Padre que alumbra al Hijo en la eternidad pasa a ser amor creador. Llama a la existencia criaturas que son creadas a imagen del Hijo y que responden al amor del Padre mediante la comunión con el Hijo. La creación procede del amor del Padre al Hijo eterno y está destinada a sintonizar con la obediencia del Hijo y con su amor respuesta y hacer feliz al Padre. En ese sentido, se puede ver el amor sacrificial del Hijo en el Calvario, eh, que se halla desde la eternidad en intercambio con el amor esencial que constituye la vida de la Trinidad y la muerte y la entrega del Hijo en la cruz van implícitas en la obediencia eterna al Padre mediante el Espíritu. Eh, Gracias al sacrificio del Hijo, la creación queda salvada y rehabilitada desde la eternidad, que se convierte en un fundamento y soporte hacia esta figura de la Trinidad. Bueno, eh, al haber repasado quién es Dios, quién es Jesús o quién es el Hijo, ¿verdad? Nos va a llevar al tercer aspecto, ¿verdad? Que es quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Personalistas, como se les ha abordado y se les ha hecho ver. Pero su tratamiento de la tercera persona, como ofrece eh, pero su tratamiento de la tercera persona ofrece cierto aire de anonimato, anonimato. El Nuevo Testamento no siempre indica con claridad que el Espíritu Santo es un sujeto divino y no simplemente una fuerza divina, ¿verdad? Ahí me gustaría quizá ponerle punto final y detenernos y darle hacia adelante. Sin embargo, va a exponerse y va a explayarse en este tema. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que comentar? El Evangelio de Juan empieza a compartirnos, ¿verdad? Desde su capítulo 4:24. Dios es espíritu, ¿verdad? El término espíritu designa pues el ser de Dios en forma análoga a la frase Dios es amor, ¿verdad? Como se intenta describirle. El calificativo, perdón, santo, tampoco expresa una peculiaridad de la tercera persona, pues el mismo Dios trino, ¿verdad? Eh, es santo. Por eso, Tomás de Aquino, ¿verdad? Afirma que la tercera persona de la Trinidad no posee nombres que le sean propios.
y que se le domina Espíritu Santo para seguir el uso bíblico. Es decir, que por razón de la economía salvífica que el lenguaje bíblico atestigua, el Espíritu Santo, porque va a aparecer entonces que de ahí está el arte cristiano, tanto en la iglesia occidental como en la oriental, que se haya representado la Trinidad en dos personas y un animal, ¿verdad? La paloma, eh, que, que, que según, ¿verdad? Lo comparte Rublev, constituye una célebre excepción. Es decir, que la representación del Espíritu como paloma entre las personas del Padre y del Hijo expresa más una divinidad que una Trinidad, ¿verdad? Entonces, atención en este aspecto y en este punto, ¿verdad? El idioma inglés, de hecho, no se escapa de esta situación porque se le considera como un um, fantasma, si pudiera ser la traducción literal. Bueno, entonces sirva como de su comentario personal ese aspecto. Muy bien. La representación entonces del origen del Espíritu Santo ofrece una dificultad pareja, ¿verdad? Dios en cuanto fuente de la divinidad y en cuanto Padre del Hijo, expira eternamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre en tanto que éste es la fuente de la divinidad. Ahora, carece, ¿verdad?, de lógica interna el concebir la procedencia del Espíritu solo desde el Padre. Pues la primera persona de la Trinidad es Padre únicamente del Hijo. El Espíritu Santo o el Espíritu es expirado, no engendrado. Eh, procede del Padre y entran a participación ciertos teólogos ortodoxos, ¿verdad?, que ven expresada en la fórmula filioque, perdón, de la Iglesia Occidental y vienen a destruir, donde se viene a destruir a su juicio la unidad de Dios y a anular la distinción personal del Padre y del Hijo. Por eso solo cabe decir del Espíritu lo que el autor va a decir en tres cosas. La primera de ellas, que el Espíritu no tiene origen, como tampoco lo tiene el Padre. Número dos, que no es engendrado como lo es el Hijo. Y número tres, que el Espíritu, la procedencia, eh, respecto al Espíritu, que la procedencia del Padre constituye en su relación singular la única cualificación que lo define. Su peculiaridad, así, queda definida en forma más negativa que positiva. Pero la teología de la Iglesia Occidental insinúa con cierta también cautela desde sus contribuyentes como San Agustín, que el Espíritu Santo procede del amor mutuo del Padre y del Hijo. Esta relación de la cual van a partir muchísimas cosas y también nuestro autor se va a inclinar a hablar mucho al respecto, ¿verdad? Eh, y que ese vínculo de amor que liga a ambos en la verdad, que el Espíritu es aquella persona, ¿verdad? En representación de una Trinidad que distingue y une al mismo tiempo al Padre y al Hijo en sus relaciones. Pero esto, ante, como se nos hace ver, significa que la eficiencia intra, intratrinitaria del Espíritu Santo solo se realiza
en las relaciones recíprocas del Padre y el Hijo, y pueden entrar más comparaciones al respecto. En ese sentido, la idea del Espíritu Santo no representa en sí una relación orgánica, como la doctrina de Dios Padre e Hijo. Y, para, y por eso aparece a menudo como un añadido bien para concordar con el testimonio bíblico o para complementar la dualidad en Trinidad, ¿verdad? Esa dualidad del Padre e Hijo únicamente, ¿verdad? Pero no hay en Dios una palabra sin espíritu, ni un espíritu sin palabra. Es decir, palabra y espíritu, espíritu y palabra proceden en común y simultáneamente del Padre. Pero resulta difícil llamar Padre a ese origen común de la palabra y del espíritu. Solamente eso resulta difícil. Ahora, nuestra experiencia del Espíritu Santo es una experiencia de Dios. Lo sentimos como espíritu del Padre que nos con el Hijo, ¿verdad? Lo que va a concretar en la parte final de la página 186. Lo sentimos como espíritu del Padre que nos une con el Hijo, como espíritu del Hijo que el Padre nos regala, como espíritu que glorifica al Hijo y al Padre por medio de nosotros. Y ahí encontramos una conclusión de la cual podemos meditar y eh, embarcar, perdón, eh, hacer morada por algún tiempo. En esa perspectiva, ¿verdad? Juan capítulo 15, 26 ha de decir, el Espíritu de verdad procede del Padre, pero es enviado por Cristo, el Hijo. Y según Juan capítulo 14, 26, el Padre envía al Espíritu en nombre de Cristo, ¿verdad? Aquí van a aparecer textos muy significativos a, nuestra, a nuestras conclusiones que vayamos a resaltar. Si la experiencia de la salvación dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, las preguntas son manifiestas, ¿verdad? Y, pero sí se admite la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo en la eternidad por razón de su envío por el Padre y el Hijo en el tiempo, ¿verdad? ¿No entrará también en predicamento la unidad del Dios en trino? Bueno, eh, ese Dios también que se le puede eh, divinizar en esas tres personas, también es el dilema de la controversia filoqué, donde se va los siguientes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, de la vida, donde el autor va a hablar de la vida trinitaria. Y como lo va a hacer ver en su primer punto, persona y relación. Bueno, en esta persona y relación hemos de ver que en la teología latina el concepto de persona fue utilizado primero por el modalismo sabeliano, un Dios en tres disfraces. Concluimos ese aspecto, hermanos, y tomamos nota. La teología griega aparece también, donde el término latino persona llega a significar esto mismo, debe de modificarse, cobrando una profundidad ontológica para llegar al conocimiento de Dios. La naturaleza consta, según eh, Boecio, de sustancia y accidentes. Por eso la persona no puede estar constituida de accidentes, sino solo de sustancia. La persona, en cuanto a sustancia individual, se caracteriza por la substancialidad, un término que ya hemos también tocado respecto de Dios, la intelectualidad, ¿verdad? Y la incomunicabilidad. A tenor de la definición
de este personaje, Boecio, las personas trinitarias no son modos de ser, sino sujetos propios, singulares e intransferibles, de una esencia divina única y común, que poseen conciencia y voluntad. Y no se puede definir a las personas, es decir, ser persona significa en ese sentido existir en relación. Y Agustín, o San Agustín, introdujo esta interpretación relacional de la persona, el pensamiento y sustancia de Bocio, y también que trasciende, perdón, una interpretación del pensamiento substancialista de Boecio y va a ampliar más al respecto. Y, y nos dice que tres relaciones en la Trinidad, la paternidad, eh, la filiación y la expiración, se dan um, a partir de ello. En este punto existe una diferencia entre la doctrina trinitaria ortodoxa y la occidental, ¿verdad? Y no se puede afirmar que la persona es una relación. La persona se constituye en forma de relación y la relación se despliega en forma personal. Una relación concreta y real de Dios consigo mismo, podría ser la pregunta, pero también, por otro lado, una triple auto repetición de Dios. Entonces resulta unilateral, ¿verdad? La afirmación ortodoxa de, de que las relaciones no hacen sino manifestar las personas. Tal constitución de las personas y su manifestación en las relaciones son dos caras de la misma moneda. Es decir, las personas trinitarias subsisten en recíprocas. La doctrina de la Trinidad de Amor, ¿verdad? Desarrollada en Occidente por San Agustín, Ricardo de San Víctor, hasta la teología idealista en el siglo XIX, ha de dar un paso más en esa dirección. Ser persona significa no solo subsistir, no solo subsistir en relación, sino existir. Bueno, este teólogo enmendó así la antigua definición que se tenía. Una persona divina es una existencia intransferible de la naturaleza divina. Entonces, eh, cada persona divina existe desde la otra y en ella, ¿verdad? Una interesante explicación e interacción entre Padre, Hijo y el Espíritu, ¿verdad? En virtud del amor que se profesan, ¿verdad? Existe una en otra, sin resto, ¿verdad? Es decir, el Padre existe en virtud de su amor y es el mismo en el Hijo. El Hijo, en virtud de su entrega, es el mismo en el Padre, etcétera, ¿verdad? Cada persona encuentra su existencia y su gozo en las otras personas. Cada persona recibe la plenitud de la vida eterna de las otras. Bueno, ante estos conceptos agregamos lo siguiente del concepto de relación, donde la doctrina trinitaria, ¿verdad?, acoge un tercer concepto que permite expresar las modificaciones dinámicas nacidas de la revelación, la humillación y la glorificación del Dios, ¿verdad? Nosotros hemos denominado, dice el autor, este tercer concepto historia de Dios, que tiene lugar en la misma Trinidad y se ha hablado en ese sentido de la pasión del Dios por el hombre, de la autolimitación de Dios
y del dolor y del gozo de Dios y de su felicidad eterna en la glorificación definitiva, ¿verdad? Donde se ve la vitalidad eterna del Dios Trino. Bueno, es aquí hasta este segundo punto donde una vez más el autor va a introducirnos, bueno, ya no introducirnos porque ya lo hizo, pero va a sentarnos, ¿verdad? En lo que él entiende por la pericoresis y transfiguración, ¿verdad? Donde nos va a decir que el Padre existe en el Hijo en el Padre y ambos en el Espíritu, como el Espíritu existe en ambos. Interesante. Entonces la pericoresis hace que aquello que los diferencia sea también lo que los une eternamente. Las personas divinas no han de concebirse como tres individuos distintos que luego, ¿verdad?, se relacionan entre sí, cosa que suele denunciarse como triteísmo, ¿verdad? En una comparación, pero tampoco son tres modos de ser o tres reproducciones del Dios uno, como pareció sugerir el modalismo, ¿verdad? Entonces, la genial la Trinidad con la unidad, sin reducir la Trinidad a la unidad ni disolver la unidad en la Trinidad, ¿verdad? En esta pericoresis eterna de las personas divinas radica la unión de la Trinidad, ¿verdad? Y las personas divinas en sentido pericorético, ¿verdad? Que forman por sí mismas su unidad en el círculo de la vida divina. Por pericorético, las personas, entendemos, no pueden reducirse a tres modos de ser de un mismo e idéntico sujeto divino. Las personas mismas constituyen tanto sus diferencias como su unidad, que son un enfoque que va a seguir trabajando eh, el autor a partir desde una base. Si se entiende la vida divina en sentido pericorético, está claro que no puede realizarse monádicamente por un único sujeto, sino solo mediante la comunión vital de las tres personas referidas mutuamente, y existiendo una en otras. Su unidad no reside en la soberanía del Dios uno, sino en la unión de su triunidad, en la representación de cada una de ellas en conjunto. Las tres personas no solo existen y viven unas en otras, sino que se expresan unas a otras en la gloria divina, ¿verdad? Y tenemos entonces textos bíblicos interesantes que hablan al respecto en esta manifestación trinitaria de las personas. El Padre es desde la eternidad, subrayamos, Padre de gloria, Efesios 1:17. La palabra eterna es reflejo de su gloria, Hebreos 1:3, subrayamos. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la gloria, Primera de Pedro 4:14, subrayamos. El Espíritu Santo ilumina al Hijo en el Padre y clarifica al Padre en el Hijo. Él es la luz eterna en la que el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre. En el Espíritu Santo se hace consciente la vida eterna de Dios y refleja en él su figura perfecta. El Espíritu Santo, la vida divina, cobra conciencia de su belleza eterna. Por el Espíritu Santo, la vida divina se convierte en la fiesta santa de la Trinidad, ¿verdad? Eh, un enfoque donde parece gustarle al autor describirlo de esa manera. Entonces, en la glorificación del Espíritu presente en, eh, en, en la experiencia de la salvación. Me gustaría hacer un comentario personal al respecto y lo voy a dejar nada más para el último mientras vemos la parte final. En ese sentido, eh,
vamos a ir terminando y concluyendo que la unidad eh, eh, en la Trinidad ha de significarse, que ese es el otro aspecto que va a cerrar el autor, es la constitución de ella misma. El Padre es el principio, no principiado. Y el Hijo y el Espíritu reciben su hipóstasis divina de Él, ¿verdad? Allí existe una pericoresis de su amor y una unión pericorética de la Trinidad. La unión pericorética del Dios Trino aparece en la historia de la salvación y es reproducida en ella, ¿verdad? En el sentido de la creación, de la reconciliación y de la glorificación, es revelar el círculo de la luz y de las relaciones divinas y acoger al hombre junto con toda la creación en el torrente vital del Dios Trino, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto entonces el autor va a ir sugiriendo lo siguiente: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, una vez más se vuelve a ver el término filioque, ¿verdad? Eh, em, donde es se nos hace ver que ciertas actitudes, ¿verdad? De teólogos o de pensadores respecto al Espíritu Santo han, han impedido también un desarrollo en la neumatología trinitaria, ¿verdad? Es decir, del entendimiento del Espíritu Santo y lo que implica, ¿verdad? Él lo describe básicamente en tres puntos. Número uno, la purificación del debate sobre la tradición conciliar de la Iglesia antigua. Número dos, una explicación teológica común sobre las relaciones del Hijo con el Espíritu Santo. Y tres, para darle fundamento a esta declaración, es que en Occidente una visión más abierta de la autonomía trinitaria del Espíritu Santo, restituyéndole la plenitud de sus energías y efectos en la historia de la salvación y su glorificación eterna del Hijo y del Padre, ¿verdad? Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque eh, se va a hacer la referencia, ¿verdad? Respecto a la influencia de diferentes contribuciones, eh, donde, por ejemplo, en la página 195 nos va a hacer ver que las iglesias de la Reforma, después de su separación de Roma, no hicieron ningún esfuerzo serio por reanudar el diálogo con la iglesia ortodoxa, volviendo al texto original y renunciando en consecuencia a la fórmula filioque. Eh, es decir, que los teólogos evangélicos eh, mantuvieron muy en privado, sin mucho que decir, esta fórmula, donde el espíritu o la neumatología trinitaria de quienes tuvieron en su momento mucha participación, luteranos y reformadores ortodoxos, no difieren de las ideas de, de San Agustín y de Anselmo, ¿verdad? Que también se han mencionado también en este estudio del misterio de la Trinidad. Pero la iglesia viejo católica es la primera iglesia de Occidente que ha suprimido oficialmente en el símbolo confesional la fórmula controvertida al respecto. La teología viejo católica es, por consecuencia, eh, la más avanzada a diferentes estancias de esta forma de entender.
si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Em, Quien contribuye también es Bolotov, donde sostiene la tesis de la procedencia del Espíritu Santo solo del Padre, ¿verdad? Pero ve al Hijo tan próximo al Padre que resulta el presupuesto lógico y la condición objetiva de la procedencia del Espíritu desde el Padre. Bueno, en esa contribución va a hacer el autor el enfoque respecto al texto confesional e interpretaciones teológicas, que, eh, que la fórmula filioque, ¿verdad? Es una adición posterior al texto confesional de un concilio ecuménico, ¿verdad? Y entra el autor una vez más a explayarse eh, en otros recursos de la historia, ¿verdad? Pareciera ser que este capítulo eh, va, va a manejar introducción, ¿verdad? Amplia eh, en en su mitad, va a sentar varias ideas, pero al final va a abrirse una vez más a lo que se tiene que considerar al respecto. Bueno, ¿qué entendemos por textos confesionales, verdad? O interpretaciones teológicas. Eh, bueno, la página 197 nos va a decir que la confesión, ¿verdad? Eh, Evitó toda referencia a la participación del Hijo en la procesión del Espíritu Santo desde el Padre y nos va a hacer saber eh, que poco se dice de las relaciones entre el Hijo y el Espíritu. Entonces, esa perspectiva o esa forma de entender a ambos se ve como un silencio que puede comprenderse por la lucha de la época contra los neu- neumatómacos, ¿verdad? Que concebían al Espíritu Santo como una criatura y lo subordinaban al Hijo. Bueno, eh, obviamente complicaciones que se dan en la época y que resultan para nosotros interesantes observar. Y tenemos que ver, por otro lado, las diferencias teológicas entre la triadología oriental y la doctrina trinitaria occidental, que tiene su raíz en la cuestión pendiente, ¿verdad? De aproximadamente cuando se ve 381, ¿verdad? Como es la referencia eh, eh, del texto, ¿verdad? Relaciones del Hijo con el Espíritu Santo para poder entender como Espíritu del Hijo y como Espíritu de Cristo, ¿verdad? Este, formulaciones, expresiones, confesiones que se dan entre tanto y muchos teólogos, ¿verdad? Eh, califican o calificaron, ¿verdad? En su momento eh, enunciados incompletos, confesiones que eh, han provocado también reformulaciones a los términos, especialmente de las relaciones del Hijo con el Espíritu Santo y viceversa. Entonces, una complejidad, ¿verdad?, que ha de tener su mejor explicación en, en, en la página 198 cuando nos hace ver el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ahora como una declaración. El Espíritu Santo procede del Padre, una vez más, el texto de Juan 15:26, el Padre expira eternamente, el Espíritu Santo procede solo del Padre, desde el Padre. Y aunque el filioque dio ocasión de este malentendido, nunca hicieron concurrir
al Hijo con el Padre en la procesión del Espíritu Santo. Por consecuencia, el filioque nunca se esgrimó contra la monarquía del Padre. La fórmula sirvió para frenar las tendencias al subordinacionismo en la doctrina trinitaria y en la proclividad a una disolución subordinacionista de la Trinidad en su propia economía de la salvación. En Occidente nunca se negó que el Hijo, la referencia de Juan 16:27, y el Espíritu Santo, Juan 15:26, proceden del Padre, del cual a su modo, que en consecuencia el Padre es su principio, es su modo respectivo, um, y que el Hijo y el Espíritu glorifican eternamente al Padre. El Padre no principiado fue siempre la primera persona de esta Trinidad, con el apelativo autodeos, ¿verdad? En Occidente significó que es imposible aplicar igual calificativo al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso hay que estar de acuerdo con la fórmula de la procesión del Espíritu Santo desde el Padre, sin la adición filioque. Muy bien, en ese sentido se termina diciendo la expresión solo del Padre, procesión del Espíritu, su existencia divina y no a su figura intratrinitaria en las relaciones con el Padre y el Hijo. ¿Verdad? El Espíritu Santo recibe su existencia y su esencia divina de la fuente de la divinidad, que es el Padre. Hay que distinguir entre la constitución de la Trinidad y la vida interna de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo procede del Padre, dice la confesión. La primera persona de la Trinidad es el Padre, pero siempre respecto al Hijo. En la generación eterna del Hijo, Dios Padre siempre el Padre del Hijo, ¿verdad? Y si Dios Padre, por tanto, expira al Espíritu Santo, al final de la página 199, el Espíritu procede del Padre, del Hijo. Por eso su procesión supone, primero, la generación del Hijo, segundo, la existencia del Hijo, y tercero, las relaciones mutuas del Hijo y del Padre. El Hijo es el presupuesto lógico y la condición objetiva para la procesión del Espíritu desde el Padre. Y subrayamos, hermanos, subrayamos. Hay que subrayar que el Espíritu procede del Padre en la presencia eterna del Hijo y que por tanto el Hijo participa de ello. El Hijo está eternamente con el Padre y en él. El Padre no está ni actúa nunca sin el Hijo, como tampoco está ni actúa sin el Espíritu. Bueno, estas explicaciones también son asumibles por los teólogos de la Iglesia Ortodoxa, eh, contribuciones de Bolotov, ¿verdad? Y, y que también se observan en la Iglesia Occidental y salvan la procesión del Espíritu. Fórmula, el Espíritu Santo que procede del Padre del Hijo, ¿verdad? Muy, muy famosa en nuestra declaración además, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces lo que el Espíritu Santo recibe del Hijo eh, se va a referir al dicho de Epifanio, ¿verdad? El cual el Espíritu Santo procede del Padre y recibe del Hijo. En un sentido intratrinitario y no en el sentido de que el Espíritu procede del Padre en su origen eterno y recibe el Hijo temporalmente, ¿verdad? No así.
El Espíritu Santo posee del Padre su existencia perfecta, divina, y recibe del Hijo su figura relacional. Em, Aunque la procesión de la existencia divina del Espíritu Santo debe atribuirse solo al Padre, hay que admitir, sin embargo, que su figura está marcada por el Padre y por el Hijo, ¿verdad? Por eso se le llama Espíritu del Hijo también. La distinción que introducimos entre eh, dos términos, hipostasis y prosopón, para usar vocablos latinos entre persona y eh, fases. Las relaciones y las personas han de entenderse en forma complementaria. La relación se basan, las relaciones se basan en las personas y las personas en las relaciones, ¿verdad? De la cual tomamos nota. En ese sentido, la hipostasis y la piraxis como expresión del ser del Espíritu Santo. Vocablos, ¿verdad? Que hacen referencia al origen divino, eh, y vocablos como prosopón e idos como expresiones de la figura en el proceso trinitario. La figura se entiende como pura, es la belleza suprema y generadora de amor. Pablo, al respecto, ¿verdad? Nos hace ver nuestra lectura en una eh, comparación a este término, eh, que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, según lo que se explica en 2 de Corintios, capítulo 4, 16. La gloria de Dios se refleja también en nuestra cara descubierta, lo que 2 de Corintios 3, 18 menciona. Y un día veremos a Dios cara a cara. 1 de Corintios 13, 12. Entonces, cuando se habla de la figura del Espíritu Santo, se refiere a su rostro glorioso, tal como se manifiesta en su relación con el Padre y el Hijo, y en la relación del Padre y del Hijo con él. Uh-huh. Entonces, al final, se ve que el filioque tiene su justificación en la formulación de la figura relacional pericorética del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que mencionábamos a una hoja anterior. Bueno, entonces, note usted cómo va a ser la iglesia sirio-ortodoxa de India quien va a subrayar y a decir con especial claridad la oración litúrgica que se deriva del Pentecostés y dice, si decimos Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, vienen de Él. Si decimos Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son conocidos mediante Él. Si decimos Espíritu, el Padre y el Hijo se perfeccionan en Él. El Padre es el Creador, no es engendrado. El Hijo es engendrado y no engendra. El Espíritu Santo procede del Padre y recibe del Hijo la persona y la esencia del Padre. Bueno, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y recibe la figura del Padre y del Hijo. Eh, y el último aspecto que va a hablar el autor es del principio trinitario de la singularidad, donde nos dice que la generación del Hijo por el Padre y la procesión del Espíritu desde el Padre son dos procesos diversos. La procesión, por un lado, del Espíritu desde el Padre y la recepción de su figura relacional, lo que nos dice la pericorética. Del Padre y del Hijo constituyen dos procesos diversos. El término filoqué de la Iglesia Occidental viene a borrar esas diferencias, ¿verdad? De cómo se ve a Dios y al Hijo. Y puede cundir
la impresión de que el Espíritu Santo le corresponden dos orígenes de su existencia, en el Padre y en el Hijo. Pero eso no cabe aquí, ¿verdad? Y como lo menciona el autor, en esa suma, como ocurre en la fórmula de Dios e Hijo, ¿verdad? Entonces, los teólogos al respecto ortodoxos justificaron el rechazo de la fórmula indiferenciada Filoqué basándose en la monarquía del Padre, es decir, una vez más, viendo un monoteisto, un monos. Um, es en donde en la doctrina trinitaria por los padres capadocios, ¿verdad? Puede servir sin duda para subrayar la singularidad del Padre frente al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si se llama al Padre causa de la divinidad del Hijo y de la divinidad del Espíritu Santo, desaparece la diferencia concreta entre la generación del Hijo y la procesión del Espíritu, ¿verdad? Y aunque es algo complejo, ¿verdad? A mi manera de ver, ¿verdad? O también de entender, ¿por qué no decirlo? Eh, es la misma lectura que nos va abriendo el paso a estas complejidades y termina diciendo, ¿verdad? Que el Padre expira eternamente al Espíritu Santo como Padre del Hijo, eh, no como monarca de la divinidad. Se comprende la traducción, perdón, eh, se comprende la introducción del concepto de causa como rechazo de la doctrina no diferenciadora del filioque. Um, con ella, ¿verdad? Es difícil transferir la figura cósmica de Dios o monárquica del universo a la vida intratrinitaria. Eh, tanto la doctrina trinitaria, eh, perdón, pero no se puede, es importante quizá comentar esto, no se puede eliminar de la doctrina trinitaria el peligroso filioquismo mediante un patrismo, monopatrismo, sin incurrir en las dificultades similares, ¿verdad? Es decir, que según desde la doctrina trinitaria de los teólogos capadocios, la primera persona de la Trinidad como la fuente de la divinidad, como el Padre del Hijo y el expiador del Espíritu, viene a coincidir en el fondo. La primera persona debe garantizar la unidad de la divinidad y la Trinidad de las personas. Eh, Sería conveniente evitar en la doctrina trinitaria el concepto de causa y limitarse en la exposición de las relaciones interpersonales, pues de ellas deriva directamente la prioridad lógica del Padre. También es peligrosa la doctrina de las tres hipóstasis o personas de la Trinidad, porque implica un mismo e idéntico concepto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y puede insinuar que son homogéneos e iguales, a saber, hipóstasis, personas o modos de ser, ¿verdad? Esto se evidenció en la dificultad para concebir al Espíritu Santo como persona, como tercera persona, es decir, igual que el Hijo y el Padre. Las tres personas son diversas, no solo en sus relaciones mutuas, sino también en su personalidad. ¿Verdad? Y en un concepto peculiar de persona para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu. El Espíritu Santo no es persona en el mismo sentido unívoco que el Hijo, y ambos no son persona en el mismo sentido unívoco que el Padre. Su designación de personas divinas en plural encierra ya en sí la tendencia al modalismo o de persona destacada lo común y lo igual, no lo propio o lo diverso en ellos. La unidad lo que en las primeras líneas de la página 205 parece queda
queda muy, muy, muy sentado lo que ha dicho en este último aspecto del capítulo. La unidad de Dios radica en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es anterior ni posterior a la Trinidad. Importante contribución que hace el autor. Peligros que lleva consigo la aplicación de conceptos generales de la doctrina trinitaria, impone la conclusión de que en este campo no se puede utilizar tales conceptos. Hay que permanecer en el terreno de lo concreto. En el centro de la teología cristiana está la historia eterna que el Dios Trino vive en sí mismo. La narración necesita siempre tiempo. Esto corresponde al presente eterno de Dios, mejor que la abstracción que suprime el tiempo. Espero que no sean dormidos. Sabemos tan poco del Espíritu Santo, hermanos. Pareciera ser que lo manejamos, que lo entendemos, que lo eh, eh, que tenemos un concepto, hermanos. Yo hace algunos años, al ver crecer a mis hijos y cuando ellos empezaban a cantar a Dios, eh, ya no impulsados por una invitación mía, sino porque lo sentían en su corazón cantar. Una vez fue mi oración a Dios decirle lo siguiente. Le dije a Dios, yo espero, Dios, mi meta y mi trabajo sea que mis hijos lleguen a tener una relación más profunda con el Espíritu Santo de la que he tenido yo. Y esa oración fue provocada, hermanos, precisamente al meditar en todas estas cosas. Eh, si bien, hermanos, estamos viviendo la era del Espíritu, porque, como decía cierto predicador, la obra perfecta de Jesucristo ha terminado, ha finalizado en la cruz y en su resurrección, en su ascensión al cielo, pero en esa entrega de su espíritu, hermanos, Él le complació así hacerlo para que vivamos una realidad, ¿verdad? Ante las complejidades que se da, que vemos que no son nuevas, hermanos, desde el año 300, pasando por los grandes reformadores de la iglesia que vinieron a confrontar las creencias de su tiempo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, hermanos, seguimos viviendo en la novedad de dar, hermanos, eh, una, un énfasis hermoso a lo que el Espíritu Santo tiene que realizar en nuestra vida. Entonces, es un material, hermanos, que dejamos en ustedes para, para ver realmente que, que, que si dijéramos, ¿verdad? Bueno, no hay tal complejidad. Es claro para mí, es sencillo para mí explicar que Dios es uno, Jesús es uno y el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? O decir, no, el Dios Padre, Hijo, eh, Jesucristo y el Espíritu Santo, la manifestación de ambos, ¿verdad? En cada una de esas expresiones, hermanos, y más que todo, sería bello complementar lo que nuestra iglesia también al paso de los años ha podido contribuir a nuestras declaraciones de ambos, o de ellos tres, o no quiero eh, eh, traer complejidades, pero
ante Dios, ante el Hijo y el Espíritu Santo, me parece ver, hermanos, eh, que tenemos grande trabajo. Este, eh, eh, Dios eh, le ha placido, ¿verdad? Eh, hacer la manifestación. Yo en cada uno eh, de mis notas, ¿verdad? Que subrayaba, hermanos, guardé los textos que nos estaban facilitando. Dos de ellos, ¿verdad? Realmente me hicieron repensar algunas cosas, una vez más, pero es lo bonito del trabajo que se hace en Dios porque vuelve uno a descubrir cosas interesantes. Entonces, hermanos, así se nos presenta el tema o el misterio de la Trinidad. No se enoje conmigo, no se desgarre sus vestiduras. A mí me gustaría que ustedes fueran trinitarios en una economía. Este, ya después se enojan conmigo, con el director, pero obviamente, eh, yo sé que en nuestra lógica, en nuestro concepto, en lo que se nos ha implantado también por la tradición popular, tiene mucha complejidad la palabra Trinidad, Trinidad. Entonces, muchos dirían aquí, no, hermano, este, eh, de por sí ya esa palabra tiene mucha complejidad y la rechazamos en todas sus expresiones. Bueno, por eso estamos estudiando aquí, hermanos. Por eso estamos estudiando. Entonces, en los términos que nos regala el autor, yo les diría que todo lo que creemos del Espíritu Santo, todo lo que creemos del Hijo y todo lo que creemos de Dios, eh, no lo reconocemos así, pero hablamos de una Trinidad en economía. No, no, no por lo que entienden las otras denominaciones o otras religiones respecto al espíritu, pero en su descripción a través de estudios de la neumatología, eh, también de la doxología al Padre y de lo que creemos de la eh, pasión del Hijo. Bueno, es muy interesante hablar de, esa, de esas tres relaciones, que es también lo que propone el autor, las relaciones. Bueno, hermanos, yo terminé con mi cabeza al 1000 por hora. Este, cabe resaltar que eh, es una introducción, hermanos. Es una introducción a temas, hermanos, que uno como estudiante tiene que seguir ahondando, tiene que seguir interesándose, este, y tiene que uno seguir abriendo camino, hermanos, a, a otros estudios, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que tenemos una base de dónde partir, hermanos, y nuestra iglesia ha hecho un trabajo este, eh, muy peculiar, muy singular además, este, y puede darnos directrices importantes, hermanos, sin afán de traer a novedad ninguna cosa. Esta ha sido nuestra presentación, hermanos, al último tema que hemos visto del misterio de la Trinidad. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario, hermanos, obviamente eh, yo no podría responder, pero haríamos el intento, ¿verdad? De buscar una vez más en el material. Fueron 60 páginas, ¿verdad? Que fueron intensas, hermanos. Una palabrita puede llevarnos a abrir 5 libros más, para agarrar como una idea, ¿verdad? Este, pero me parece provechoso que entre una palabra ya a nuestro vocabulario. Diría uno, yo ya escuché esa palabra, ya la escuché.
¿verdad? Quizá a lo mejor batallo para definirla o expresarla, pero ya la he escuchado en alguna parte. Y eso es algo muy positivo, hermanos, muy positivo. Y yo sé que hay otros maestros más preparados y también hay otras autoridades en nuestra iglesia que son más facultadas, que también pueden, platicando y dialogando, pueden contribuir a estos temas. Ujú. Muy bien. Bueno, este, Permiso, pastor. por supuesto, Bu- adelante, hermano, Pastor Manuel. Buenas tardes a todos. Ahí ingresé un poquito tarde. No, em, bueno, viendo que como iglesia nosotros en el sentido económico de la Trinidad, lo- me hice siempre esta pregunta, nosotros ante esta necesidad de diferenciarnos con las otras denominaciones, a veces decimos que no somos trinitarios, pero yo creo que tendríamos que tener cuidado, a ver si me equivoco o no, en decirlo de esa manera, creo que no nos convendría, porque en lo económico nosotros aceptamos correctamente, bueno, el padre como una figura paternal y maternal, bueno, como se vio hoy, y también el hijo como ese hijo que proviene del padre. Y bueno, después está el Espíritu Santo como esa fuerza que emana de los dos, o sea, del Padre hacia el Hijo y también en esa relación. Me hizo muy bien el poder ver todo este material porque es como que tenemos una, una visión más amplia, ¿no es cierto? Y el término que me gustó mucho y ahí yo lo aceptaría dentro de nuestra doctrina, no sé, la, la pericoresis, a ver si lo pronuncié bien, que es la unidad de los tres en tres círculos que, se, que se unen en una misma operación. Me gustó ese término, diríamos, como un modo de ver la Trinidad, y podríamos decir la Trinidad económica también, porque de alguna manera se unen eh, estas tres realidades con un solo propósito, ¿no? De cumplir el plan eterno de Dios. Me gustó mucho ese término y bueno, lo estuve investigando Mm. un poco. Qué bueno, gracias, hermano, por su contribución. Sí, sí, hermanos. Eh, y nos evita también de caer también en pasar límites, ¿verdad? De lo que también otros movimientos este, llegan a decir también del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es un campo que tiene que explorarse, hermanos, por cada uno de nosotros, este, y rescatar cosas favorables a nuestra interpretación y a nuestra exégesis. Ujú. Muy bien. Excelente, hermanos, pues, ánimo, ánimo. Estos fueron los primeros temas de los cuales, eh, quedan cosas que meditar. No pudimos tratar la cena del Señor. A mí me hubiera encantado. Voy a ver qué podemos hacer. Este, sería como un bonus que pudiésemos hacer adelante. Ya en el próximo mes voy a platicar con nuestro director. O si yo lo puedo grabar y lo puedo compartir con ustedes en 2 horas ustedes lo consideran, hermanos. Este, pero hasta aquí, hermanos, hemos llegado a a lo que, a lo que parte de la teología sistemática y viene a sintetizar temas en específicos de la creencia de Dios, ¿verdad? O en Dios. Y y va a partir también.
a, a ver particularidades, ¿verdad? Temas en particular. Jesucristo, la cristología, el Espíritu Santo, la neumatología, va a tener su propia materia, su propio campo de estudio, este, y partimos desde este punto. Y no se diga de Dios, ¿verdad? Que es base de toda la teología y todo el pensamiento de fe, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues agradecemos a Dios. Le voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Mario que háganos la oración final, ¿verdad? Que se vaya preparando, eh, para que nos le dé gracias a Dios que hemos llegado aquí, ¿verdad? Ya aquí está nuestra directora, a lo mejor él nos representa, es, pero, pero así quedamos, hermanos, así quedamos. Yo sí, en la brevedad también de lo posible, eh, si me queda algo que aclarar o que resaltar, creo que podría pedir de ustedes un poco más de tiempo que mantengamos nuestro grupo, y hacer esas aportaciones, si me permitieran ustedes, ¿verdad? Seguir manteniendo el grupo de WhatsApp respecto a los temas que vimos. Sería de mucho beneficio para mí. Y de las tareas y todo, podemos hablar también en lo privado, y ahí está nuestro grupo para ver al tanto, ¿verdad? Bueno, dejo entonces el tiempo a nuestro hermano director que ya está aquí. Gracias, gracias, querido amigo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Jair. Un placer Paz, paz, gracias. verte. Te Gracias, saludo en la director. paz del Señor. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Qué gusto verles. Dios les bendiga. Eh, Bendiciones, pastor. bo- ¿Cómo está? Me alegra saludarles. Bueno, nada, agradecemos de verdad, de corazón, al pastor Yair por este esfuerzo que ha estado realizando para llevarnos a estas reflexiones que, como bien dijo él en su último comentario, nos obliga a todos los estudiantes de la palabra y de la vida en el espíritu a seguir profundizando en aquellos temas que evidentemente nos permiten, ¿no?, disfrutar de esa plenitud divina que la teología sistemática en aras de descubrir quién es Dios o plantear su acción, pues nos debe mover, ¿no? Nos debe mover como ese motor que nos impulsa en nuestros ministerios. Cuando dirigimos, tenemos que ser llenos de la presencia del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo, cuando predicamos, cuando aconsejamos, cuando hacemos un plan para los niños, para los maestros, en fin, todo lo que nosotros hacemos tiene que ir en esta saturación, ¿no?, de la vida en el espíritu que necesitamos, que tanto necesitamos. El espíritu es vida, el espíritu es dinámico, el espíritu nos lleva a no encerrarnos en nuestros dogmas, vivirlos a partir de esta libertad que nos da la comprensión del Espíritu de Dios que se mueve, según el Génesis, por encima de todo y que es sumamente libre, más allá de lo que nosotros podríamos pensar. Así es que, Yair, te reagradezco. Agarro esto, viste, como haber estado en clase, ahora haber escuchado esta última clase, ¿no? Y te agradezco mucho. Dios te bendiga, Jair. Dios siga obrando en la vida de tu esposa, de tus hijos, tu ministerio. Este, que esta juventud que tenés y que la compartís ahora, la verdad que bendigo a Dios por ello. Gracias porque eres parte de la vida de nuestros alumnos. Gracias porque seguramente esta experiencia. Hola, ¿cómo estás? Ah, ahí está la doña de tus quincenas. Pase, pase, ¿Cómo hermano. estás? Dios te bendiga, paz. ¿Es Amalí o Amali? Amalí. Ah, con acento. Ok, ok. Amalí, qué gusto verte,
qué hermosos se ven, hacen una linda pareja. Eh, mi amigo tuvo buen gusto. Así que Dios te bendiga, Mali. Gracias por prestarnos a tu esposo este tiempo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Sí, ahí, aquí estamos, hermanos, para servirles. Muchas gracias, Amali. Dios te bendiga un montonal. Y bueno, dale las gracias también aquí en Misiones decimos a tu gurizada que vendrían haciendo a tus chicos, a tus niños. Dios los bendiga un montón. Allá Manuel, Marianela dirían los pibes. Bueno, también dale saludos a los pibes allá. Y, y bueno, a todos mis hermanos que son alumnos, no echen en saco roto todas estas enseñanzas que han recibido. Y que bueno, como decía Jair, vamos a esperar si él tiene a bien con todo su corazón grabar la clase que tiene en su corazón respecto a la Cena del Señor. Ningún problema, podemos grabarla, la subimos a la plataforma y ustedes en algún momento hacen un buen mate, ¿no? Y ven esta clase grabada de esta temática. Así es que si eso fuera, amigo, desde ya reagradecido, con todo gusto puede suceder. Y bueno, aprovecho un poco por el tema de las fechas, este, de los trabajos y demás. Bueno, vamos a charlar con Yair, vamos a platicar en privado para también saber los tiempos de él. Nosotros somos muy conscientes de que nuestros profesores tienen sus propias actividades, así es que les pido que como alumnos tengamos la paciencia, ¿no?, necesaria para esto y vamos a coordinar con el profesor para atenernos también un poco a su agenda y seguramente será también benéfico para ustedes como alumnos, ¿ok? Así que bueno, que Dios los bendiga y antes de irnos, ¿alguien quiere agradecer a Yair por todo este esfuerzo que ha querido darnos antes de cerrar esta cursada con una oración? Eh, Mario, vamos Mario, vos no te podés decir ahora que no. Y bueno, ya que no queda otra, no, yo sí eh, le agradezco en primer lugar al pastor Jair por hacer una ensalada en mi cabeza, eh, porque la verdad, así como él dijo que estaba a mil su cabeza, así nos dejó a nosotros, nos dejó pensando en muchas cosas, la verdad, en demasiadas cosas en tan poco tiempo. Yo creo que fue de mucha bendición esta clase. Nos abrió yo hablo por todos. A mí principalmente me abrió mucho la cabeza a otros puntos de vista que por ahí uno está encajonado siempre en una visión de las cosas y realmente estas lecturas y estas clases a mí me sirvieron para abrir un poco y proyectar otras visiones en mi cabeza con respecto a estos temas. La verdad que muy agradecido, pastor, muy agradecido por su predisposición también, que siempre que necesitábamos algo, no estaba ahí dispuesto a darnos una mano, así que muy agradecido por todo esto y la verdad que le pido a Dios que siga bendiciendo su ministerio, su familia y su vida principalmente. Gracias, Mario. Esme. Pues muchísimas gracias, así como dijo el compañero Mario, realmente abrió nuestras mentes, nuestros corazones, hermano Yair, y yo creo que nos faltaba tiempo para, para, a- para saborear más la clase. Yo realmente solamente tenía en mente lo que era la definición de teología y no tenía nada más en estas dos clases bueno, dos cursos que hemos tomado con él. No nada más ha abierto mi mente, sino también mi corazón en comprender más cosas que ciertamente desconocía. Y es muy interesante. Yo bendigo a Dios por su vida y le ruego también al Señor que siga bendiciendo su ministerio y a su familia. Muchísimas gracias, hermano Jair, por su paciencia más que nada. Gracias, Esme. Evan Esther. Buenas tardes.
Bueno, quiero expresar mi gratitud y mi agradecimiento al profesor Jair. Al igual que mis hermanos también, quiero decir que me di cuenta de que hay muchas cosas que no las sé, así que tengo que seguir ahondando en este tema principalmente, que, bueno, es bien particular. Así que muchas gracias, profesor, por su tiempo y por bendecirnos con esta enseñanza. Dios le bendiga. Gracias. Bien, muchas gracias, Esther. Bueno, Manuel, Marianela, adelante. Bueno, muchas gracias al pastor Jair por ese tiempo que compartió con nosotros. Fue de mucha bendición y bueno, también eh, era tanta información y uno lo quería como aprovecharlo, ¿no? Y tuve que poner a funcionar algunos engranajes en mi cabeza que estaban medio oxidados ahí para retener ciertos conceptos. Yo, Como saborear a ciertos conceptos y qué importante que son para la vida espiritual nuestra y bueno, de los nuestros también, de la iglesia. Así que agradezco muchísimo al pastor por ese tiempo, que el Señor lo siga bendiciendo y que también bendiga a su familia y su ministerio. Gracias. Gracias, Marianela. En la gratitud, gracias, pastor, profesor Jair, por invertir tiempo en favor de nosotros. Gracias, lo valoramos. Realmente soy consciente del esfuerzo, soy consciente. Así que bendigo a Dios por tu vida, Jair. Y no, y quiero decir algo que me llevo de la clase, si bien es la que por ahí fui más agitado, como dijo Mario, complicado, pero me llevo un concepto muy lindo de la historia, de la historia, cómo la teología fue formando, fue trabajando y cómo nos llega hasta nuestros tiempos, cuánto camino ya se hizo y cuánto desconocemos del camino que se transitó. Eso me quedó muy fuerte en esta materia, como diciendo, tenemos un capital en nuestras manos, no somos del todo conscientes y tenemos mucho más por hacer. Hemos perdido mucho tiempo, pero bueno, gracias, pastor, nuevamente por traernos este gran tesoro a seguir trabajando y investigando y establecer definitivamente el reino de los cielos. Gracias. Bueno, pues humildad y práctica en el espíritu sería resumir muchas cosas. Humildad y práctica en el espíritu para todos, hermanos, incluido yo también. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos, hermanos, por el esfuerzo. Terminamos ya, gracias a Dios, el primer año en el caso de ustedes, ya su primer año del seminario. Bendecimos a Dios por ello. Quienes están llevando una materia, ya tienen 6, algunos casos 7 materias aprobadas. En otros ya tienen 12 materias. Así que, qué lindo. Me parece que hoy podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y que conocemos un poco más de cuando entramos. Amén. Bueno, Al eso menos, igual todavía no lo sabemos, pastor, todavía no sabemos si aprobamos las últimas 2 materias porque los profesores son jodidos y por ahí nos desaprueban y tenemos que estar todos ahí en Mario, febrero, no, marzo. le tomamos la palabra al pastor, al director, que dijo que Ya ya tenemos aprobamos. todo aprobado, o sea, ya amigo nos vamos mío, de vacaciones. por fe, amén. chamigo, por fe, solo por fe. El cristiano tiene que moverse en fe. Y bueno, damos gracias a Dios por ello, queridos alumnos. Y bueno, profesor, también te voy a mandar, se me olvidó mandarte el promocional. Estás cordialmente invitado para nuestro culto de cierre de todos los alumnos del seminario, primero, segundo año, que será acá el 24 de diciembre, 20 horas, hora argentina, 8 de la noche. En tu caso serían 6, me parece, si no mal recuerdo. Si querés conectarte, podés, serás más que bienvenido.
Daría lindo que pudiéramos contar con tu presencia. Y alumnos están cordialmente invitados. 24 de diciembre tenemos nuestro culto final por la gracia del Señor. Y bueno, respecto del tiempo, ya dije, voy a charlar con el pastor Yair porque ya me di cuenta que muchos quieren hacerme piquete aquí en mi casa y la verdad que no tengo muchas ganas de, de un piquete acá. Así que vamos a tener que negociar el tema del tiempo, ¿ok? Y bueno, pues también que gane Argentina. Ay, 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 ay. Todos estamos impresionantemente complicados ahí, pero bueno, va a estar lindo el domingo, hermanos, va a estar lindo el domingo. Bueno, vamos a cerrar este tiempo orando al Señor, ¿les parece? Vamos a orar, los invito a orar al Padre. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este maravilloso intento que nos has permitido disfrutar de acercarnos a, a lo que, a lo que eres, Señor, a lo que representas, aquello de lo cual, Padre, en tu revelación por gracia, nos permite tener la plena convicción de que adoramos a un Dios vivo, a un Dios que merece la gloria, la honra, el poder y la majestad, a un Dios que se ha hecho cercano en nosotros en la persona de nuestro amado Redentor, y que ahora contamos como iglesia en la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Papá, por bendecirnos con toda bendición celestial. Gracias por este tiempo de reflexión, de enseñanza, de darnos cuenta, Padre, que el tesoro que vos representás no es un tesoro que está a flor de tierra, a ras de tierra, sino que es un tesoro, Señor, que está escondido y que es nuestro deber escarbar para seguir asombrándonos en la revelación que tú tienes de tu inmensidad. Padre, bendice al profesor Yair, sigue acompañándolo con su esposa, con sus hijos en su ministerio, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con él, que él siga viendo tu grandeza y tu poder en el propósito que has encomendado en sus manos. Acompáñalo y bendícelo siempre. Sosténlo y dale la autoridad. Padre, bendice a todos los alumnos, tanto presentes como los que estarán viendo la grabación, para que tú les des espíritu de sabiduría. Que ninguno de ellos, Señor, se sienta frustrado por no entender, que ninguno de ellos se sienta impelido para no seguir avanzando, que ninguno de ellos, Señor, pueda bajar los brazos, sino todo lo contrario, que en oración, en humildad, podamos pedirte a ti, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón y que podamos seguir entendiendo todo esto, Señor, que hemos recibido en clase. Padre, en tus manos nos encomendamos, te damos la gloria, gracias por este año que hemos tenido, gracias por todas tus bendiciones, Dios. A ti sea dada la gloria, el poder, el honor y la majestad por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga.